Vamos a consolidar en este ejercicio lo que hemos visto hasta ahora en relación con las tablas de frecuencias y la construcción de gráficas estadísticas. Comencemos con este ejemplo. Se busca el número de hijos de 20 viviendas en cierto barrio. Encontramos los datos recolectados para este estudio. Vamos ahora entonces a organizar la tabla de frecuencias correspondiente. ¿Cuáles son las categorías de datos? Vemos que el dato más pequeño es el 0, seguido por el 1, el 2, el 3 y el 4. Recordemos que una tabla de frecuencias involucra las categorías de variables de manera ordenada. Seguimos ahora con el conteo de los datos. Este conteo nos indica lo siguiente. Para el número 0 tenemos 1, 2 y 3 datos. Así que ingresamos 3 repeticiones en la frecuencia absoluta correspondiente al 0 y hasta el momento 3 datos contados en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Seguimos con el número 1. Tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Pasamos entonces a la tabla de frecuencias e ingresamos 4 datos correspondientes a 1 y un consolidado o acumulado de datos contados de 3 más 4, 7. Pasamos ahora a la categoría 2. Comencemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos entonces 7 datos para la categoría 2 y un acumulado de datos contados de 7 más 7, 14. Pasamos ahora al número 3. Contemos 1, 2 y 3. Ingresamos 3 repeticiones para la categoría 3 y un consolidado de 14 más 3, 17 datos contados hasta ahora. Finalmente, vamos a la categoría 4. Contamos 1, 2 y 3 datos. Tenemos entonces 3 datos correspondientes a la categoría 4 y finalmente un consolidado de 17 más 3, 20 datos. ¿Estuvo el conteo bien hecho? Según nuestro enunciado, el número de hijos se buscó en 20 viviendas, así que el tamaño de nuestra muestra es igual a 20. Este valor coincide con la frecuencia absoluta acumulada obtenida al final, así que los datos fueron contados en su totalidad. Vamos a establecer ahora los valores de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa correspondiente a la categoría 0 es igual a 3 datos de 20 totales. Esto es igual a un 15%. Para la categoría 1 tenemos 4 datos de 20 totales. Esto equivale a un 20%. Para la categoría 2 tenemos 7 datos de 20 totales. Es un equivalente al 35%. Para la categoría 3 tenemos 3 datos de 20 totales. Nuevamente un 15%. Finalmente, en la categoría 4 tenemos 3 datos de 20 totales, otro 15%. Sabremos ahora si la frecuencia relativa estuvo bien calculada.
a partir de la determinación de la frecuencia relativa acumulada. Para la categoría 0, el acumulado de datos contados equivale a un 15%. Para la categoría 1, el acumulado es de 15 más 20, 35%. Para el 2, 35% acumulado más 35, 70%. Para la categoría 3, 70% acumulado más 15%, 85%. Finalmente, para la categoría 4, 85% acumulado más 15%, 100%. Así, nuestras frecuencias relativas fueron halladas correctamente. Vamos a pasar ahora a la construcción de nuestra primera gráfica, que viene siendo la gráfica de barras. Recordemos que esta gráfica se construye utilizando los valores de la columna correspondiente a las frecuencias absolutas. Así que comencemos con la determinación de estos valores. Inicialmente, el eje de las X comprende la variable de interés, número de hijos, y en cada uno de los elementos de este eje se distribuyen las categorías de datos, desde el 0 hasta el 4, según lo que nos indica la tabla de frecuencias. En el eje de las Y tenemos el eje numerado para las frecuencias absolutas, que van desde el 1 hasta el 7, dado que el 7 es el número más grande que encontramos en esta columna. Comencemos con la gráfica. Para la categoría 0 tenemos 3 repeticiones, o sea que unimos el punto 0 del eje X con el punto 3 del eje Y obtenemos nuestra primera barra. Seguimos ahora con la categoría 1, que tiene 4 repeticiones. Unimos ambos datos y creamos nuestra barra. Seguimos con la categoría 2, que viene siendo acompañada por un 7 en la columna de las frecuencias absolutas. Creamos nuestra barra, que como es posible observar, viene siendo la barra más grande de todo nuestro sistema. Después pasamos a la categoría 3. La categoría 3 nos muestra un valor de 3 unidades en su frecuencia absoluta. Graficamos entonces nuestra barra. Por último, tomamos la categoría 4, que tiene 3 repeticiones en su frecuencia absoluta, y trazamos la última barra de esta gráfica. Así, ya hemos obtenido nuestra gráfica de barras. Vamos entonces a construir ahora nuestra gráfica correspondiente a un polígono de frecuencias. Vamos a aprovechar que tenemos en nuestras manos una gráfica de barras ya establecida. Y recordemos que el polígono de frecuencia se construye del mismo modo que una gráfica de barras, solamente que se establecen ya no rectángulos, sino puntos correspondientes a los pares ordenados x sub i, n sub i. Tracemos inicialmente los puntos. El primer punto para la categoría 0 tenemos 3 datos en la frecuencia absoluta, así que ubicamos el punto 0,3. Para la categoría 1 tenemos 4 unidades en la frecuencia absoluta, entonces buscamos el valor 1,4. Seguimos ahora con la categoría 2, que tiene 7 unidades en su frecuencia absoluta, entonces buscamos el punto 2,7.
Seguimos con la categoría 3, que tiene 3 unidades en su frecuencia absoluta. Buscamos el punto 3,3. Y finalmente, la categoría 4, con 3 unidades en su frecuencia absoluta. Buscamos el punto 4,3. Ya con estos puntos en nuestras manos, los unimos para consolidar el polígono de frecuencias y obtenemos esta gráfica. También habría sido posible construirla utilizando solamente los valores correspondientes a las frecuencias. Ya tenemos nuestro polígono establecido. Pasemos, por último, a la construcción de nuestro diagrama circular para la visualización de las frecuencias relativas. Recordemos que para el establecimiento de las secciones circulares que corresponden a cada una de las categorías en un diagrama circular, empleamos esta relación, que es una proporción lineal entre las frecuencias relativas y la sección circular requerida. Esta fórmula se enuncia como lo siguiente: X grados, que son los que cubren la sección circular, son iguales a 360 grados sobre el 100%, que viene siendo la frecuencia relativa acumulada, multiplicadas por la frecuencia relativa de interés. Con esta ecuación obtenemos los siguientes valores en grados para las frecuencias relativas de cada categoría. Así, la categoría 0 tiene una frecuencia relativa del 15%. Encontramos que esto equivale a 54 grados. La categoría 1, con un 20% en su frecuencia relativa, tiene en sección circular 72 grados. La categoría 2, con un 35% en su frecuencia relativa, tiene 126 grados en esta gráfica. Las categorías 3 y 4 tienen, a su vez, 3 unidades correspondientes a un 15% cada una en su frecuencia relativa, que equivalen entonces a otros 54 grados. Con estos valores, procedemos al empleo del transportador y del compás para la creación de la gráfica. Se obtiene finalmente esta gráfica, en donde visualizamos la categoría 0 en este punto, la categoría 1 en este punto, la 2, que es la mayoría, en este punto, y aquí, consecutivamente, la 3 y la 4. Se recomienda que en la parte inferior del nombre de cada categoría se definan los porcentajes a los cuales corresponden sus frecuencias relativas, para así tener una mejor visualización de la información suministrada. Obtenemos así un 15% para la categoría 0, 20% para la categoría 1, 35% para la categoría 2, 15% respectivamente para las categorías 3 y 4. Y con esto terminamos nuestro ejercicio de consolidación de las diferentes gráficas estadísticas para la visualización de los datos analizados a través de la tabla de frecuencias.